Hola chicos, ¿cómo están? Me gustaría saber si me están escuchando para probar todo lo que son los temas técnicos. Ya, qué bueno verlos. Me alegra nuevamente estar haciendo el ciclo de clases de biología. Bueno, hay hartas novedades con respecto a lo que vamos a hacer este año, como pudieron haberse dado cuenta ya en los trabajos que subimos a la plataforma. Estoy muy bien, gracias. Un poquito agitado, venía un poquito atrasado. Les pido mis disculpas. Pero me gustaría saber quiénes nos están escuchando, quiénes son nuevos en este ciclo de biología, quiénes son del año pasado, de los que nos vimos en las clases. Los leo atentamente. Ya, o sea, hay un montón de alumnos nuevos. Me alegra mucho. Me alegra también que estén los que estuvieron con nosotros el año pasado. Bueno, como muchos ya me conocen, soy el profesor de biología que hizo la mayoría del material que está en la plataforma, el cual estamos trabajando para entregarles una actualización, puesto que ya han habido una serie de cambios en lo que es el programa. Y bueno, lo que vamos a hacer hoy consiste en lo siguiente. Vamos a iniciar la primera clase que corresponde al área temática de organización, estructura y actividad celular. Vamos a hablar de dos grandes cosas en esta clase. Una, que es la primera y lo más importante, que son los cambios que han habido en la PSU de ciencia con respecto al área de biología. Y vamos a hablar también del mundo celular, es decir, vamos a ver una gran cantidad de materia, pero que yo espero que se hayan leído y estudiado un poco ya a esta altura del año. Y además, como ya les conté, les subí a la plataforma, al grupo que tenemos en Facebook, que vamos a hablar de él más adelante, toda la organización de las clases de biología. Por lo tanto, la idea de ese documento es que ustedes estudien antes de que tengamos la clase. ¿Ya? Ok, vamos a empezar entonces con la clase. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué es importante de lo que vamos a ver ahora? Lo importante es que hay cambios en la PSU de ciencias y en todas las otras pruebas, pero en particular hay cambios en la PSU de ciencias que corresponden al proceso de admisión 2015 y por supuesto yo voy a hablar con respecto a los cambios que han habido en el área de biología. ¿Qué son estos cambios? Hay una serie de alumnos y de estudiantes me han hecho las preguntas de qué entra, qué no entra, qué es nuevo, qué es antiguo, qué se sacó, qué se colocó, etcétera. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es comentar un poco acerca de estos cambios y cosas importantes es que la parte de biología, la PSU de biología, está estructurada de la siguiente manera. El módulo común está compuesto por 18 preguntas y el módulo electivo por 26 preguntas nuevamente. ¿Ya? Lo interesante es que han habido importantes cambios en el temario, ¿no es cierto? Tienen que comprender muy bien desde ahora lo que significa el área temática de los contenidos, las subáreas temáticas y los contenidos mínimos obligatorios, puesto que de esa manera vamos a trabajar en estas clases. Estas clases van a ir en cuanto a su dificultad acorde a lo que significan o al porcentaje de lo que se pregunta de dicho contenido en la prueba de selección. ¿Ok? Recuerden que el módulo común está compuesto por materia, que principalmente corresponde a primer y segundo año medio, y el módulo electivo corresponde al módulo común, es decir, a primer y segundo medio, más tercero y cuarto medio. ¿Ok? ¿Cuál es la estructura de la PSU para los colegios científico-humanistas? Como pueden darse cuenta, ha cambiado un poco la proporción de preguntas con respecto al módulo común y al módulo electivo, que las vamos a analizar más adelante. Y es muy importante que sepan que para el módulo común de biología se preguntan un 60% de preguntas, valiendo la redundancia,
que evalúan las habilidades cognitivas de reconocimiento y comprensión. Esto significa que se tienen que saber la materia y tienen que saber reconocer los distintos problemas. Sin embargo, hay un 40% de preguntas del módulo común que son de aplicación y análisis, síntesis y evaluación. Esto significa que son preguntas que contienen gráficos, que contienen tablas y que son las más difíciles en rigor de la PSU de ciencia. Estos porcentajes, 60 y 40, se invierten en el módulo electivo, por lo tanto, los que rinden el módulo electivo de biología tienen que preparar o estar preparados para enfrentar un 60% de las preguntas con gráficos y con tablas, principalmente, y con ilustraciones, que son de análisis, que van a tener que formular hipótesis y concluir a raíz de los datos que les entregan en las preguntas. Para los colegios técnico profesional también han habido cambios, ¿no es cierto? Se evalúan los contenidos de primero y segundo medio en lo que corresponde al módulo común y además se agregan 10 preguntas de biología, 8 preguntas de física y 8 preguntas de química que conformarían la PSU completa de los colegios técnicos profesionales, conformando una prueba de 80 preguntas. En cuanto a los contenidos, es importante ver que en primero medio, sobre todo en primero medio, se sacaron de la PSU una serie de sistemas y aparatos que ya no entran en la prueba, aunque suene un poco radical. No se asusten, esto es lo que el DEM entregó. Por lo tanto, como pueden darse cuenta, en cuanto al eje de aprendizaje, organización, estructura y actividad celular, sigue todo más o menos igual, que es lo que vamos a ver esta clase, que viene a ser la célula comunidad funcional y todo lo que está acá, ¿no es cierto?, que vamos a ver hoy, y también organismo y ambiente, donde se incorpora la materia y energía del ambiente a los diferentes organismos. Gracias. Entonces, como yo les voy a publicar y les voy a enviar como los que están solicitando a través del chat, es los documentos técnicos, les vamos a entregar esta infografía para que tengan la distribución de los temas. ¿Ok? En cuanto a segundo medio, obviamente lo que es célula sigue igual que antes. Sin embargo, en procesos y funciones vitales y en biología humana y salud se abocan esencialmente a hormonas. Por lo tanto, un eje importante que tenemos que entrenar es sistema endocrino. Tenemos que entender muy bien sistema endocrino, algunas de las principales enfermedades del sistema endocrino, la particularidad o las características principales de las hormonoterapias, en el caso de las enfermedades por insuficiencia de producción hormonal, y todo lo que es la sexualidad humana y las hormonas sexuales, y un poco de lo que es desarrollo embrionario, fecundación y desarrollo del ser humano posparto. Entra bastante genética, ¿no es cierto? Las clásicas preguntas de genética mendeliana, de herencia intermedia, en las que tienen que calcular probabilidades. Y en cuanto a organismo y ambiente, acá se agrega un poco datos de poblaciones y comunidades que antes no estaban tan bien integrados. Este era un tema del módulo electivo. Sin embargo, acá se abarcan los principios básicos de las poblaciones y comunidades como definición, características, distribución, factores que afectan su distribución. Por lo tanto, esto lo vamos a ver en la respectiva clase. En cuanto a tercero medio, acá sí es extenso procesos y funciones vitales, puesto que el módulo electivo de biología sigue bastante parecido. En el proceso y funciones vitales, lo que se destaca de tercero medio es todo lo que engloba homeostasis y sistema nervioso. Podemos agregar acá también lo que es estrés y drogas y toxicomanía. Y también podemos agregar lo que es el aparato locomotor como un efector del sistema nervioso periférico por las vías eferentes. En cuanto a herencia y evolución, acá básicamente entra lo que es evolución. Y acá también se hace énfasis sobre la historia de cómo se construyeron las teorías de la evolución y también en cuanto a teorías diferentes a la teoría de la selección natural o la teoría sintética de la evolución, que es la teoría más contemporánea que hay en estos días. Y finalmente, en cuarto medio, en cuanto a célula, entra principalmente genética molecular, que viene a ser la expresión genética y la duplicación del ADN, y también principios básicos de ingeniería genética y enfermedades relacionadas con el genoma. Tienen que saber un poco de conceptos de proteoma, de epigenética y también algunas mutaciones clásicas que generan daños en lo que es el funcionamiento del organismo. Biología humana y salud básicamente es lo que está escrito en la plataforma como microbiología o respuesta inmune. Es decir, vamos a hablar de lo que es el sistema inmune y un poco de las propiedades básicas de las bacterias y virus como entes infecciosas muy importantes y también algunos problemas contemporáneos asociados con las enfermedades infecciosas, como por ejemplo la resistencia antibiótica emergente.
También vamos a hablar de lo que es sangre y alteraciones del sistema inmune, principalmente enfermedades asociadas con autoinmunidad, hipersensibilidad, y vamos a hablar un poco de las vacunas. Y finalmente, en cuanto a organismo y ambiente, viene básicamente una conclusión con las materias anteriores de medio ambiente, en lo que viene a ser el manejo de recursos, la modificación de ecosistemas por parte del ser humano, qué cosas o cómo crecen las poblaciones y cuáles son las tasas que afectan en el crecimiento poblacional. Y finalmente se plantea un poco la actitud que nosotros tenemos que tener frente a la problemática ambiental actual. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué les quiero decir con todo esto? Es bastante materia y depende mucho de ustedes el que nosotros podamos realizar un ciclo completo de estudio, puesto que realmente es imposible poder abarcar toda esta materia en tan poco tiempo. Por lo tanto, estas clases lo que buscan es hacer una síntesis global de los puntos más importantes de cada materia. ¿Ya? Por lo tanto, el trabajo es en equipo. Nosotros acá vamos a repasar las materias, pero ustedes tienen que ir estudiándolas clase a clase. Entonces, para que veamos un poco de la distribución en gráfico, el módulo común, ¿no es cierto?, queda de esta manera. Como pueden darse cuenta, casi un 40% del módulo común es organización, estructura y actividad celular. Por lo tanto, una de las cosas que más tienen que estudiar es organización, estructura y actividad celular. Y si mezclamos este otro porcentaje, que es el que le sigue, que es casi un 22%, viene a ser organismo y ambiente. Frente a lo cual, me queda más de la mitad de la PSU del módulo común, que es organización, estructura, actividad celular y organismo y ambiente. Por lo tanto, acá es donde nosotros tenemos que trabajar duro para poder entregar y lograr generar el aprendizaje de una manera que ustedes puedan no recurrir a la memoria, sino que recurrir a la comprensión de la materia. En el módulo electivo cambia un poco, entra un poco menos de organización, estructura y actividad celular a expensas de más preguntas de procesos y funciones vitales. Ecología sigue siendo un punto importante de la PSU y herencia y evolución, donde está metido también genética clásica en el módulo común, también es un porcentaje no menor. Por lo tanto, yo les dejo estos gráficos para que ustedes puedan organizar su estudio dirigiendo principalmente las preguntas que van a aparecer. Recuerden que fotosíntesis se incluyó en lo que es organismo y ambiente. Por lo tanto, este 22% del módulo común pueden aparecer preguntas relacionadas con la fotosíntesis. ¿Bien? Y también les hago énfasis en el entrenamiento de las habilidades cognitivas, puesto que esto les va a ayudar mucho. De todas maneras, en la planificación que hice de las clases de biología, tenemos una clase exclusivamente dedicada a gráficos y variables, para que se entrenen de una manera adecuada para poder leer gráficos y poder concluir de manera correcta a través de la información que les entregan en las preguntas. ¿Ya? Entonces, ahí sí. Bienvenidos a el ciclo de biología intensivo de puntaje nacional, un ciclo nuevo, ¿no es cierto? Ya hablamos un poco acerca de cómo nos vamos a estructurar. No se desesperen, porque pese a que es mucha materia, vamos a tratar de estructurarla de una manera que se entienda y que seamos más o menos estructurados. ¿Ok? Entonces, vayan poniéndome atención. ¿Cómo vamos a trabajar en estas clases? En la organización de las 20 clases de biología, son 9 clases dedicadas al módulo común y son 11 clases dedicadas al módulo electivo. Como bien ya les entregué en la planificación académica, en ese documento aparece el área temática de la clase, el título de la clase, la subárea temática y los contenidos que se van a tratar en la clase. Además, cada clase va a estar anticipada de... Ese es el plan de estudios que yo les subí al grupo de Facebook y que le voy a adjuntar a todos aquellos que no tengan Facebook. Acá, como pueden darse cuenta, obviamente es una imagen ilustrativa, pero cada fila es una clase y acá aparecen todos los datos relacionados con la clase, cuánto dura, cuándo va a ser, etc. ¿Qué otra cosa es importante? Cada clase está respaldada por una guía de refuerzo. ¿Qué son las guías de refuerzo? Las guías de refuerzo son una guía un poco extensa, tiene alrededor de 8 páginas, un poco menos dependiendo del tema, que busca dos cosas. Una es hacer un resumen de la materia,
que ustedes lo fabriquen para que pase por todo lo que es su propia integración y lo tengan reservado para momentos en que quieran repasar de forma rápida. Y en segundo lugar, la última parte de la guía son problemas de integración, que son problemas complejos, que son situaciones inventadas, donde lo que se busca es que ustedes sean capaces de buscar la información, sacar lo relevante y puedan llegar a concluir. Es decir, son problemas que entrenan la habilidad de análisis, síntesis y evaluación principalmente. Por lo tanto, esta guía yo les doy 7 días para que resuelvan la guía correspondiente a la clase. En el grupo de Ciencias de Biología Puntaje Nacional, de Puntaje Nacional, para que fusionamos las dos páginas, ya se subió la guía de refuerzo correspondiente a esta clase y la vamos a revisar la próxima clase. Y así vamos sucesivamente. Espero que la hagan de toda confianza. No es obligatoria, pero creo que es una gran herramienta que les va a ser de mucha utilidad. Yo ya he empleado este sistema con otros estudiantes y ha sido bastante útil. Por lo tanto, espero que funcione bastante bien. Y para todos los que no se han metido al grupo, busquen en Facebook cienciaspuntajenacional.cl y nos van a encontrar y ahí vamos a estar subiendo todos los documentos que podamos. Y para los que no tienen Facebook, voy a crear una carpeta en Dropbox con la cual les voy a compartir todo este tipo de documentos para que podamos llegar a todo aquel que los quiera leer. ¿Ya? Ya. Partamos entonces con lo que es materia. ¿Alguna duda hasta el momento? Ya, perfecto. Entonces, vamos a partir hablando de lo que es el mundo celular. Ahora vamos a partir hablando de materia como tal. Esta es una imagen muy curiosa que encontré a alguien creativo que hizo una torta de una típica de estas células que hacen las maquetas en primero medio. A mí me tocó en primero medio, ahora se enseña en octavo. Muchas de estas cosas. Pero lo encontré muy creativo. Así que vamos a empezar. ¿Qué vamos a ver en esta clase? Vamos a ver muchas cosas. Vamos a hablar del agua, los iones y las biomoléculas, de las enzimas en aspectos generales, microscopía, una pasada muy rápida. Vamos a hablar de las generalidades y la morfología celular, es decir, los tipos de células. Vamos a hablar de los componentes de cada uno de los tipos de células. Vamos a hablar de especialización celular y vamos a hablar de la membrana plasmática y el transporte a través de ella. ¿Ok? Entonces, empezando a hablar del agua y los iones, vamos a partir hablando del agua. El agua es una molécula de fórmula H2O, que significa que es una molécula que tiene un átomo de oxígeno por cada 2 átomos de hidrógeno. Lo importante que tienen que saber es que es una molécula polar con una angulación de 104,5 grados, lo cual la transforma en una geometría angular. Y un elemento esencial del agua, del punto de vista biológico, es que es un dipolo. Es decir, en un extremo del agua voy a tener distribución de cargas negativas, y en el otro punto de las cargas en el otro lado de la molécula voy a tener cargas positivas. La molécula de agua está unida a través de enlaces covalentes, es decir, la unión de los hidrógenos al oxígeno es de tipo covalente. Sin embargo, la unión entre las moléculas de agua es de tipo enlaces de hidrógeno, o puentes de hidrógeno, como se llamaban antiguamente. Por lo tanto, esto es súper importante, puesto que una de las propiedades esenciales del agua en lo que es la biología viene a darse por la propiedad de formar enlaces de hidrógeno con otras moléculas. ¿Ok? El dipolo es como una pila. Es como una de estas pilas AA, AAA, las que ustedes compran para el control remoto, para otras cosas. Que tiene un lado positivo y un lado negativo. Si dan vuelta a la pila o la ponen mal, no funciona. El agua es lo mismo. El agua se distribuye sus electrones o sus cargas para formar un dipolo. Y en un lado de la molécula van a estar las cargas, se va a generar una carga neta positiva. Y en otro lado de la molécula se va a generar una carga total negativa. Por lo tanto, esta agua es como una pila que tiene una suma de cargas positivas a un lado y una suma de cargas negativas al otro lado. ¿Para qué importa eso? Importa esencialmente cuando yo quiero, por ejemplo, disolver una sal.
por ejemplo, cloruro de sodio, como vamos a hablar más adelante, que el cloro, al separarse por sus propiedades electroquímicas, genera un anión, como vamos a hablar más adelante, que es un ion de carga negativa, y cationes, que vienen a ser el sodio. Los cationes se van a ir hacia el lado negativo, por supuesto, de la molécula de agua, y los cloros, que son negativos, se van a ir hacia los lados positivos de la molécula de agua. Es básicamente eso. Cosas importantes en biología. El agua tiene un alto calor específico. Eso significa que requiere bastante energía para elevar en un grado Celsius 1 gramo de agua o 1 centímetro cúbico de agua. Recuerden que el calor específico es una propiedad que se ve en física, que es la cantidad de energía que yo requiero para elevar en 1 grado Celsius 1 gramo o centímetro cúbico de sustancia. ¿Ok? Ya vamos a hablar por qué es importante que tenga un alto calor específico. ¿Ya? La capacidad de solvatación significa la capacidad que yo tengo de agregarle una sal, por ejemplo, y que esta sal se separe. Es decir, yo tengo el cloruro de sodio, por ejemplo, y como el sodio y el cloro al separarse forman un catión, que es el catión sodio, y un anión, que es el anión cloruro, el agua tiene la capacidad de rodear estos dos iones, distribuir sus cargas nuevamente y romper el enlace que mantiene unida la sal. Eso se llama solvatación. ¿Ok? Es el disolvente biológico por excelencia. ¿Ya? Esto significa que la mayoría de los elementos de importancia biológica que nosotros vamos a hablar en las siguientes clases están disueltos en agua. Es el principal medio de las reacciones bioquímicas y actúa como lubricante de superficies como por ejemplo las articulaciones y la cavidad pleural, entre muchos otros lugares. ¿Ya? Así que esto es lo importante, ¿no es cierto? Solvatación es como que yo tenga la sal así, ¿no es cierto? Y no tengo nada que rayar por acá cerca, pero no importa. Es como que ustedes quisieran separar algo que está junto, ¿no es cierto? Imagínense que esta mano yo tengo un cloro y en esta mano tengo un sodio. Si yo lo junto, tengo cloruro de sodio, que es la sal de mesa. Las moléculas de agua si yo tengo este cloruro de sodio metido en un vaso con agua, las cargas, como el agua es un dipolo, las moléculas de agua van a empezar a rodear por su cara positiva, es decir, por donde están los hidrógenos, van a empezar a rodear el cloro y van a empezar a ponerse alrededor interfiriendo en el enlace que forma con el sodio. Finalmente, el agua también, por otra parte, el lado negativo va a empezar a rodear el sodio porque es positivo y van a terminar separando y aislando los componentes de esta sal. ¿Ok? Por lo tanto, eso es lo que nosotros entendemos básicamente como solvatación. ¿Ya? Entonces, hablemos un poco de los iones y vamos a ir yendo un poco más rápido. Los iones se definen como un átomo que tiene ganancia o pérdida de electrones. Como los electrones tienen una masa muy pequeña, son más fáciles de mover. ¿Ya? Nosotros podemos definir tanto iones positivos como iones con carga negativa. Los iones con carga positiva se llaman cationes y los iones con carga negativa se llaman aniones. Chicos, les voy a pedir que pongan atención en esta materia, puesto que si no entienden la materia del principio, no van a entender bien la materia que viene más adelante y, por ejemplo, si no entienden la distribución de los iones, va a ser muy difícil que entiendan muy rápido lo que son las despolarizaciones y las repolarizaciones en el sistema nervioso. ¿Ya? Así que, por favor, les pido que en el chat hablen más de la materia que de otras cosas. ¿Ya? En esta imagen tengo representadas las concentraciones en los dos compartimentos principales que existen en el organismo, como vienen a ser el compartimento intracelular, que está obviamente dentro de la célula, y el extracelular, ¿no es cierto?, que es todo lo que está fuera o intersticial, que es como se ven los organismos pluricelulares.
el sodio, que viene a ser este símbolo químico, se encuentra mucho más concentrado afuera que adentro. Y el potasio es al revés, está mucho más concentrado adentro de la célula que afuera. El calcio también está mucho más concentrado afuera que adentro. Y el cloro, si bien está más concentrado afuera que adentro, tiene concentraciones que no son tan diferentes. Y en esta tabla tenemos elementos bastante importantes, ¿no es cierto?, que caracterizan las funciones de los iones principalmente. Rápidamente, el sodio, ¿no es cierto?, es un catión y el rol principal que tiene es actuar como el principal ion que genera la despolarización de la membrana plasmática, actúa también en el transporte activo secundario y en el equilibrio hidrosalino. El hidrógeno, que nosotros llamamos protón, ¿no es cierto?, porque si ustedes le sacan el electrón a un hidrógeno, me queda un protón. Actúa principalmente como gradiente electroquímico y también actúa como cotransportador. También es muy importante con lo que tiene que ver con la acidez, ¿no es cierto?, con lo que es el pH sanguíneo. El potasio, por otra parte, es muy importante en la repolarización y en el cotransporte. Es un catión también. El cloro, por otra parte, es un anión, ¿no es cierto?, y actúa principalmente como un hiperpolarizador en las neuronas, por ejemplo, que quieren lograr ser inhibidas por algún neurotransmisor inhibidor. El calcio tiene muchas funciones dentro del organismo, es un ion bastante complejo, y actúa en la contracción muscular como mensajero intracelular, actúa como regulador de lo que es la exocitosis que vamos a ver hoy, y también actúa en la coagulación sanguínea y en lo que son la generación de el esmalte de los dientes o en la matriz mineral ósea. ¿Ya? Y así como muchos otros. En cuanto a, para terminar con este tema, en cuanto a los elementos del organismo, ¿no es cierto?, el principal elemento que nosotros vamos a tener en el organismo es oxígeno, seguido de carbono, ¿ya? El carbono es el principal esqueleto de las biomoléculas y el nitrógeno es el componente de ácidos nucleicos y de las proteínas, oxígeno es el componente del agua, los grupos carboxilo, los grupos fosfato, ¿ya? Y el azufre es componente de los aminoácidos sulfurados. Y también hay elementos traza, como por ejemplo el manganeso, el selenio, que son bastante importantes principalmente como cofactores enzimáticos, que los vamos a ver hoy. ¿Ya? Ahora vamos a partir con las biomoléculas. Acá yo creo que me pongan bastante atención, puesto que de agua y iones yo no he visto preguntas aisladas de agua y iones en la PSU. Sin embargo, es esencial entenderlo, puesto que todo lo que viene después asume que ustedes van a saber esto. ¿Ya? Pero esta parte sí es importante, entonces acá sí es importante que pongan atención. Chicos, miren, no sé si han navegado a través de la plataforma de donde está el material de biología, pero todas estas presentaciones y esta clase está siendo grabada y se va a subir. Por lo tanto, esta clase la van a poder ver de nuevo y también esta presentación la van a tener ustedes. Por lo tanto, van a poder repasarla en sus casas. Así que no se preocupen. Yo les voy a pedir también encarecidamente que no traten de copiar todo lo que está en las diapos, puesto que mi interés principal es que me pongan atención, ¿ya? Para que podamos ir solucionando todo lo que es las dudas que vayan teniendo, ¿ya? Entonces, antes de hablar de las biomoléculas, me gustaría hacerles una mención importante. Y los espíritus emprendedores, en general, al igual como ustedes han visto todas estas moléculas, se inspiran en la naturaleza. Por lo tanto, la Universidad Mayor es una universidad que está hecha para los espíritus emprendedores. Más información en umayor.cl. Entonces, continuando con lo que son las biomoléculas, cosas importantes de acá, son 4 grandes familias, ¿no es cierto? Los carbohidratos, los ácidos nucleicos, las proteínas y los lípidos. ¿Por qué los lípidos estarán marcados con rojo? ¿O tendrán una forma diferente? Exactamente. Como bien están diciendo en el chat,
es porque los lípidos no son polímeros y todas las otras familias que están son polímeros, ¿ya? Por lo tanto, esa es una de las características esenciales que ustedes tienen que ir aprendiendo ahora, ¿ya? Entonces, vamos a hablar un poco de los carbohidratos. Los carbohidratos son polímeros de monosacáridos, ¿ya? ¿Y qué son los monosacáridos? Los monosacáridos son monómeros de carbohidratos. ¿Qué son los monómeros? Por si todavía no han estudiado en química o por si por la distribución del electivo o del área que ustedes hayan elegido tomar en sus escuelas o colegios, no vieron lo que es polímeros en química. Un polímero es una molécula grande que está formada por varias unidades pequeñas iguales o similares en cuanto a estructura. Un monosacárido está compuesto por carbono, hidrógeno y oxígeno, generalmente en forma cíclica, y que sigue una fórmula química que es universal, ¿ya? Que es CnH2ON, ¿ya? Y es por eso que en algunos textos es posible ver que a los carbohidratos también se les llama hidratos de carbono, porque por cada molécula de carbono hay una molécula de agua, en cuanto a la fórmula, ¿ya? Lo importante es que en los carbohidratos predomina un enlace covalente que se forma por condensación que se llama enlace glucosídico, ¿no es cierto? Obviamente, si es un polímero de monosacárido, ¿no es cierto? Está formado por los mismos elementos que los monosacáridos, que son carbono, hidrógeno y oxígeno, CHO, ¿ya? Y la principal función de los carbohidratos viene a ser una función energética, ya sea como principal sustrato de los procesos metabólicos que generan energía, o como rol estructural, ¿ya? En cuanto a los monosacáridos, nos vamos a detener, antes de seguir con los carbohidratos como familia grande, vamos a hablar un poco de los carbohidratos. Los monosacáridos se dividen en cuanto al número de carbonos que tienen. Los más importantes para la PSU y en general en términos biológicos son los que están formados por 3 carbonos, por 5 carbonos y por 6 carbonos. Respectivamente, las triosas, ¿no es cierto?, 3 carbonos, las pentosas, de penta, ¿no es cierto?, 5 carbonos, y hexosas, de 6 carbonos. Están descritos en algunos textos la presencia de diosas, ¿no es cierto?, pero en realidad la función biológica no se ha podido establecer con claridad y muchas veces son intermediarios de reacciones químicas, ¿no es cierto? Entonces, recuerden, los monosacáridos se dividen en triosas de 3 carbonos, pentosas de 5 carbonos y hexosas de 6 carbonos. ¿Ya? Acá empezamos con los monos feos que a nadie le gustan. Acá están graficadas, ¿no es cierto?, las distintas familias para que vayamos viendo las características propias. De las triosas, ¿no es cierto?, que son estas de acá, vale la pena mencionar que son intermediarios de la glucólisis, ¿no es cierto?, que viene a ser la primera etapa de la respiración celular y viene a ser una de las principales etapas de lo que es la fermentación. Si cuentan los átomos de carbono, tienen 3. Las dos. La gran diferencia es que una tiene un grupo aldehído y la otra tiene una acetona. Por eso, la primera se llama gliceraldehído y la segunda se llama dihidroxicetona. ¿Ya? Por otro lado, ¿no es cierto? Yo acá tengo distintos azúcares que si les cuento los carbonos, tengo 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, los que están acá son pentosas. ¿Y cuáles son las principales pentosas que ustedes tienen que conocer para la PSU? Son la ribosa y la desoxirribosa, que son azúcares que conforman los nucleótidos, que son parte de los ácidos nucleicos, ¿no es cierto? Por otro lado, si nos vamos en diagonal hacia acá arriba, vamos a encontrar una serie de moléculas que se ven casi todas iguales, y si contamos los átomos de carbono, volvemos a lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos son las hexosas. Por lo tanto, las hexosas más importantes que ustedes tienen que saber, y de hecho, de la familia de los monosacáridos, los más importantes, para que ustedes se sepan, son las pentosas y las hexosas, ¿no es cierto? Viene a ser la glucosa, que está acá, viene a ser la galactosa, que está acá, y la fructosa. Y en cuanto a la glucosa, lo que es importante son estas de acá. Estas dos moléculas que están acá en verde y en rojo son las dos glucosas. Sin embargo,
son distintas. Una se llama glucosa alfa y la otra se llama glucosa beta. ¿Cuál es la diferencia de las dos y por qué les pongo esto? Fíjense que el grupo hidroxilo del carbono 1 de la glucosa, que es este que está en verde acá, está hacia abajo, ¿ya? Y en en la glucosa beta, este OH del carbono 1 está hacia arriba. ¿Qué significa esto? Esta propiedad hace que los enlaces que pueda formar la glucosa beta y la glucosa alfa sean distintas. Y una diferencia de enlaces, principalmente en su orientación y en su forma, me va a generar polímeros diferentes, por lo tanto me va a generar carbohidratos diferentes. Por ejemplo, la glucosa alfa está mucho más presente, en realidad está presente en el almidón, el glucógeno, como polisacárido. Mientras que la glucosa beta la vamos a encontrar principalmente en un tipo particular de lactosa y en la celulosa. ¿Ya? La que nosotros estamos capacitados para utilizar como energía principalmente es la glucosa alfa. ¿Ok? Entonces, hasta ahí cerramos los monosacáridos y ahora seguimos con las distintas combinaciones que siguen después. ¿Ya? Los disacáridos, ¿no es cierto?, como familia de carbohidratos, es la unión de dos monosacáridos a través de un enlace glucosídico. ¿Cuáles son las importantes que ustedes tienen que saber? La lactosa, ¿no es cierto?, que es un disacárido formado por glucosa y galactosa. La sacarosa, ¿no es cierto?, que está formada por glucosa y fructosa, que es el azúcar de mesa. Y la maltosa, que está formada por glucosa y glucosa, que es el producto de digestión de las amilasas, ¿no es cierto?, en el organismo. Cuando nosotros hablamos de oligosacárido, nos referimos a un carbohidrato que está generalmente formado de 3 a 9 monosacáridos y que principalmente lo vamos a encontrar como un señalizador de proteínas que principalmente se agrega en lo que es el retículo endoplasmático rugoso y el aparato de Golgi, ¿no es cierto? Y en cuanto a los polisacáridos, son grandes moléculas formadas por miles de monosacáridos y tenemos dos grandes familias, los energéticos, que vienen a ser el almidón y el glucógeno. El almidón lo producen las plantas, los organismos productores, mientras que el glucógeno lo fabrica principalmente el hígado, también algunas células, en general las células musculares, y es más compacto que el almidón. Y en cuanto a los polisacáridos estructurales, vamos a encontrar la celulosa, ¿no es cierto?, que es el principal polisacárido estructural de las células vegetales, ¿no es cierto?, de las plantas verdes, que se utiliza en los procesos de fabricación de papel y todas estas cosas. Y la quitina, que es un polisacárido que se encuentra en la pared celular de los hongos, en el exoesqueleto de algunos insectos, que está formado por un monosacárido en particular que se llama N-acetilglucosamina. ¿Ok? Así que por ahora les voy a mostrar las fotos de esto. Esta es la maltosa, ¿no es cierto? Como pueden ver son dos monosacáridos. La lactosa. Esto es un oligosacárido, como pueden ver, tiene como ramificaciones y tiene poca cantidad de monosacáridos. Y esto está estrictamente regulado en la maduración. De hecho hay un video de lo que pertenece a lo que es UClases, ¿no es cierto?, que está como ayudantía Biocell en YouTube, que habla de la maduración en el retículo endoplasmático rugoso y en el aparato de Golgi. Acá al ladito vamos a encontrar lo que es la molécula de celulosa, que está acá arriba, ¿no es cierto? Acá tenemos un ejemplo de cómo está estructurado el glucógeno, ¿verdad? Pueden darse cuenta que son ya cada vez más pequeños, no se alcanzan a ver los monosacáridos. Y acá tenemos las cadenas que componen el almidón, que están compuestos principalmente por amilosa y amilopectina, que vienen a ser cadenas de glucosa alfa, a fin de cuentas. ¿Ok? Entonces, para los que tienen dudas, monosacáridos, triosas, pentosas y hexosas. Triosas son el gliceraldehído y dihidroxicetona, que son principalmente metabolitos de la glucólisis. Las pentosas más importantes, que vienen a ser la ribosa y la desoxirribosa, ¿no es cierto?, que son parte de los nucleótidos del material genético. Las hexosas, ¿no es cierto?, están formadas por 6 carbonos, que las más importantes son la galactosa, la glucosa y la fructosa.
Y en cuanto a la glucosa, hay una alfa y una beta. La alfa, en el carbono 1, tiene los H hacia abajo en la estructura que se presenta y la beta hacia arriba. Y esa diferencia genera que la beta se utilice principalmente en polisacáridos estructurales, mientras que la alfa se halla generalmente en los polisacáridos energéticos. Los disacáridos son unión de dos monosacáridos y destaca la lactosa, la sacarosa y la maltosa con sus respectivas combinaciones. El oligosacárido ya lo hablamos, y los polisacáridos, ya dijimos que hay energéticos y estructurales. Los energéticos son el almidón y el glucógeno, y los estructurales la celulosa y la quitina. ¿Ok? Eso fue un repaso flash de todo. Entonces, hablemos un poco de las proteínas. Hasta ahí todo relativamente claro. Ya. Ya, perfecto. Para los que no entienden o les quedaron algunas dudas, lamentablemente por tiempo tengo que seguir avanzando ahora, ¿ya? Pero recuerden que sus dudas las pueden postear en el grupo de ciencia o también las pueden postear en la plataforma de Puntaje Nacional, y ahí las vamos resolviendo, ¿ya? Lo importante es que ahora vaya quedando claro el proceso. Después van digiriendo y van leyendo las guías nuevamente, ¿ya? Entonces vamos a seguir con las proteínas. Y esta sí me importa porque las proteínas son súper importantes. Las proteínas son polímeros, nuevamente, de aminoácidos, ¿ya? Esta vez, el enlace covalente que une los aminoácidos, ¿no es cierto?, que son los monómeros de las proteínas, se llama peptídico, no glucosídico, ¿ya? Y en cuanto a los elementos que forman las proteínas, son carbono, hidrógeno y oxígeno, pero acá aparece el nitrógeno y aparece el azufre. Y lo importante es que las proteínas son polifuncionales. Es decir, si alguien les dice cuál es la función, dígame la función de las proteínas, es imposible, porque las funciones de las proteínas están virtualmente en todas las funciones del cuerpo, ¿ya? Entonces, ¿cómo son los aminoácidos? Un aminoácido está formado por, como dice su nombre, un grupo amino y un grupo carboxilo que le otorga un carácter aminoácido, ¿no es cierto? Y todo esto está unido a un carbono que se denomina carbono quiral, que tiene 4 sustituyentes diferentes, ¿ya? El carbono central siempre va a tener unido a él un hidrógeno o un protón, un grupo carboxilo, que le otorga el carácter ácido, y un grupo amino, ¿ya? Y esta R que está acá abajo se llama radical, y el radical es una estructura particular que le otorga una identidad a los aminoácidos, ¿ok? Y es por eso que existen 20 aminoácidos diferentes que son capaces de formar proteínas. Todos los aminoácidos tienen las 3 cosas que están encima, el hidrógeno, el grupo carboxilo y el grupo amino, en todos están, pero el radical cambia. Y el radical le otorga al aminoácido una característica, por ejemplo, apolar, polar, hidrofóbico, hidrofílico, sulfurados, no sulfurados, aromático, no aromático, etc. ¿Ya? Ahora, las proteínas, a diferencia de los carbohidratos, pueden formar estructuras, ¿ya? Las estructuras proteicas son muy importantes, puesto que es al final cómo funcionan las proteínas. Cuando la proteína recién se sintetiza en los ribosomas, eso es súper importante, forma una estructura lineal gracias a la formación de los enlaces peptídicos, ¿no es cierto?, entre los aminoácidos, que se denomina estructura primaria. Por lo tanto, el enlace responsable para formar la estructura primaria es el enlace peptídico, ¿ya? Lo cierto es que en realidad la estructura primaria dura bastante poco. Al poco tiempo, los distintos aminoácidos positivos y negativos, por ejemplo, o polares apolares, empiezan a interaccionar entre sí y empiezan a generar enlaces de hidrógeno. Es por eso que el hidrógeno es un elemento importante de los aminoácidos. Y genera 2 tipos de estructuras diferentes que pertenecen a un gran grupo de estructuras que se llaman estructuras secundarias.
La estructura secundaria puede ser de dos tipos, como bien dije antes, alfa hélix o hélice y hoja beta o beta plegada, ¿ya? La alfa hélix, como pueden darse cuenta, es una hélice y la hoja beta es una estructura tridimensional que si la pusiéramos en una vista lateral, veríamos que es como una hoja que está plegada, ¿ya? El enlace responsable de formar las estructuras secundarias son los enlaces de hidrógeno o los puentes de hidrógeno, ¿ok? ¿Qué viene después? La estructura terciaria. Y la estructura terciaria es importante porque ya una proteína en estructura terciaria empieza a adquirir su función definitiva. El enlace responsable de la estructura terciaria es un enlace que se forma entre dos átomos de azufre que contienen un aminoácido en particular que es la cisteína. El formar enlaces entre dos azufres forma un enlace que se llama disulfuro o puente disulfuro que va a doblar esta estructura secundaria para formar una estructura tridimensional. ¿Ok? Un punto igual interesante es que en una misma proteína pueden coexistir segmentos hoja beta y segmentos alfa hélix. No necesariamente tiene que ser todos alfa hélix o todos hoja beta. ¿Ok? Puede haber una mezcla, como aparece en este diagrama. En esta estructura terciaria pueden ver estas flechas, ¿no es cierto?, que representan las hojas beta y pueden ver estas hélices que representan claramente las hélices, ¿no es cierto?, la alfa hélix. Y finalmente la estructura cuaternaria son proteínas complejas, ¿no es cierto?, como la hemoglobina, que se forman por la unión a través de enlaces débiles de distintas cadenas, ¿no es cierto?, que vienen de distintos orígenes, pero que se juntan para formar un complejo proteico multifuncional. ¿Ok? Entonces, repasando, la estructura primaria es lineal y el enlace responsable es el enlace peptídico. La estructura secundaria se divide en dos, alfa hélix y hoja beta, y el enlace responsable son los puentes de hidrógeno o enlaces de hidrógeno. La estructura terciaria se forma a través de la presencia de enlaces disulfuro y por eso la cisteína es un aminoácido que se coloca estratégicamente en la síntesis proteica, ¿no es cierto?, para formar, que determina la estructura que va a adquirir esa proteína a nivel tridimensional. Y finalmente, en la estructura cuaternaria, no sé si dije el enlace de la terciaria, pero el enlace responsable son los enlaces disulfuro. Y la estructura cuaternaria, el enlace responsable son las interacciones débiles que se forman entre distintas cadenas polipeptídicas, ¿no es cierto? Y como les nombraba antes, las funciones de las proteínas, todas estas de acá son ejemplos, ¿no es cierto?, de las funciones que pueden tener las proteínas. Sin embargo, lo importante acá es que tengan en cuenta que las proteínas tienen muchas funciones diferentes. Dentro de las principales pueden ser enzimas, hormonas, ¿no es cierto?, participar en el citoesqueleto, para transporte de oxígeno y dióxido de carbono en el caso de la hemoglobina, etc. ¿Ya? La cisteína es un aminoácido sulfurado. ¿Ya? Entonces, siguiendo con los lípidos, un punto importante es que no son polímeros, ¿ya? Y generalmente están formados por ácidos grasos más una molécula de glicerol. Acá también, a diferencia de los lípidos que generalmente tienen ácido graso, también incluimos los esteroles como lo que es el colesterol. Y la principal función de los lípidos, actuar como aislantes termomecánicos, en el caso del tejido adiposo, como reservas de energía, ¿no es cierto?, porque la metabolización de lípidos aporta grandes cantidades de energía y es un tejido endocrino que ya está demostrado que regula, ¿no es cierto?, la sensación de saciedad y la sensación de hambre a través de la secreción de una hormona en particular que la vamos a ver cuando veamos en lo que es el sistema endocrino. Esto es un ácido graso. Como pueden ver, tenemos dos tipos de ácidos grasos diferentes. Un ácido graso, en términos simples, está formado por una cadena hidrocarbonada, ¿no es cierto?, o hidrocarbonatada en realidad, que básicamente es carbono e hidrógeno con trazas de oxígeno. Estas trazas de oxígeno las aportan estos grupos, que son los grupos carboxilo, que le otorgan también el carácter ácido. Por eso se llaman ácidos grasos, ¿ya? Existen ácidos grasos saturados y ácidos grasos insaturados. Los ácidos grasos saturados son, como bien dice su palabra,
enlaces, o carbonos en realidad, que están saturados de hidrógeno, lo cual impide la formación de enlaces dobles. Sin embargo, cuando no están saturados de hidrógeno, esto permite la generación de enlaces dobles. Por lo tanto, la presencia de enlaces dobles determina la existencia de ácidos grasos insaturados, mientras que la inexistencia de enlaces dobles genera ácidos grasos saturados. A nivel estructural, un ácido graso saturado tiene una cadena recta y a temperatura ambiente generalmente son sólidos. Mientras que los ácidos grasos insaturados o poliinsaturados, que tengan varios enlaces dobles, a temperatura ambiente generalmente son líquidos. ¿Ya? Y eso es bien importante entenderlo. ¿Qué lípidos se pueden formar con los ácidos grasos? Puedo formar triglicéridos, o triacilglicerol, que es uno de los lípidos más famosos que hay, ¿no es cierto? Tengo esta molécula que está en el cuadradito medio rojo, ¿no es cierto? Que es el glicerol, que imagínense un enchufe de 3 patas, ¿no es cierto? En uno de los hoyitos del enchufe yo puedo colocar distintos ácidos grasos, y por eso se llama triglicérido, porque en un glicerol yo puedo unir 3 ácidos grasos distintos, que pueden ser los 3 insaturados, pueden ser 1 saturado y los 2 insaturados, pueden ser 2 saturados, 1 insaturado. Ahí ustedes pueden mezclar. ¿Ya? Otra gran familia que existe de lípidos son los fosfolípidos, que como dice su nombre, son lípidos que tienen fósforo o grupos fosfato. ¿Ya? Los fosfolípidos imagínense un triglicérido que le sacan un ácido graso y le agregan un grupo fosfato y, en este caso, un radical que le da una identidad al fosfolípido. Existen distintos tipos de fosfolípidos. En términos generales, acá en la imagen aparece la fosfatidilcolina, que es un tipo de fosfolípido, y podemos ver acá que está la molécula de glicerol, acá están los ácidos grasos, que generalmente es un ácido graso saturado y otro insaturado, en este caso es poliinsaturado, ¿ya? Y en este lado está el grupo fosfato. Como muchos están comentando en el chat, la característica especial de los fosfolípidos, ¿no es cierto?, es que son moléculas anfipáticas, ¿ya? Ya las voy a caracterizar porque voy a terminar de hablar primero de lo que es las características del fosfolípido. En cuanto a las funciones de los fosfolípidos, principalmente actúan formando la membrana plasmática, los sistemas de membrana plasmática, ¿ya? En cuanto al triglicérido, forma el tejido adiposo principalmente y se almacena dentro de células especializadas del tejido que se llaman adipocitos. Los esteroles o el esterol son moléculas que tienen un comportamiento lipídico, pero sin embargo no están formadas de ácidos grasos, sino que están formadas de anillos. Y este anillo que aparece acá, justo arriba de mi cabeza en la proyección, lo van a encontrar en la gran mayoría de las hormonas esteroidales, como la progesterona, la testosterona, etc. Y el colesterol en particular tiene un extremo que es polar y otro extremo que es apolar. Pasa lo mismo que el fosfolípido. El fosfolípido tiene el lado donde están los ácidos grasos, que es apolar, y el lado donde está el grupo fosfato y el radical, que es polar. Estas moléculas que tienen este comportamiento se llaman anfipáticas. Y eso les permite que un extremo quiere unirse al agua, que es el lado polar, y otro extremo que quiere arrancarse del agua, que es apolar. ¿Ya? Y finalmente, en cuanto a los ácidos nucleicos, son polímeros de nucleótidos, ¿no es cierto? ¿Y qué es un nucleótido? Un nucleótido es un monómero, ¿no es cierto?, de los ácidos nucleicos que está formado por una base nitrogenada, que puede ser adenina, timina, guanina, citosina o uracilo, una pentosa, que puede ser ribosa o desoxirribosa, y un grupo fosfato. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de un nucleócido, hablamos de esto mismo, pero sin el fosfato. Acá, para formar esta molécula, nosotros tenemos enlaces tanto verticales, entre comillas, que se llaman fosfodiéster, o 5'3' fosfodiéster, y enlaces de hidrógeno. ¿No es cierto? Los elementos que forman los ácidos nucleicos son carbono, hidrógeno y oxígeno, igual que antes, pero acá aparece el nitrógeno y el fósforo.
¿Cuáles son los máximos exponentes de los ácidos nucleicos? Son el ácido desoxirribonucleico, el ADN o DNA, y el ácido ribonucleico o ARN o RNA. La principal función de los ácidos nucleicos es actuar como material genético, ¿ya? Es decir, son moléculas que almacenan información. Y esta información se codifica y expresa a través de la síntesis de proteínas, y las proteínas tienen una función determinada. Eso lo vamos a ver ya llegando al final del programa en las clases de módulo electivo. Acá tienen el ejemplo de la ribosa y la desoxirribosa. Como pueden ver, la ribosa es un azúcar que tiene oxígeno en el carbono 2 y la desoxirribosa no tiene oxígeno en el OH, el carbono 2. Por eso se llama desoxi. Es una ribosa desoxificada, ¿no es cierto? Acá aparece una representación del ADN, donde podemos ver la adenina y la timina, que siempre se complementan entre sí, y la guanina y la citosina, bajo las mismas reglas. El enlace que se forma entre nucleótido y nucleótido hacia abajo, que forma las cadenas laterales, se llama fosfodiéster, porque a través del grupo fosfato y dos enlaces éster forma un enlace, ¿no es cierto? Fosfodiéster. Y el enlace que mantiene unida la hebra de ADN entre las cadenas son enlaces de hidrógeno, ¿ya? Cosas importantes del ADN es que esta molécula se encuentra principalmente en el núcleo celular, en el caso de las células eucariotas, y en el caso de las células procariotas, en el nucleoide, ¿no es cierto?, que es la zona del citoplasma donde se encuentra el material genético. La adenina siempre va con la timina y la guanina siempre va con la citosina, ¿ya? En cuanto a las bases nitrogenadas, nosotros las podemos dividir en bases púricas y en bases pirimídicas, ¿ya? Las bases púricas vienen a ser lo que es la adenina y la guanina, ¿no es cierto? Y las bases pirimídicas vienen a ser la timina, la citosina y el uracilo. Acá una mnemotécnica útil es agua pura, ¿no es cierto? Pura, purinas, ¿no es cierto? Y A de adenina y G de guanina, ¿no es cierto? Sirve un poco para facilitar las cosas. Por otra parte, el ARN es una molécula lineal más simple, entre comillas, que el ADN en cuanto a estructura, pero la gran diferencia es que el ADN participa como un gran disco duro de información, muy poco activo desde el punto de vista bioquímico, así como con actividad catalítica y cosas por el estilo. Sin embargo, el ARN, existen más de 20 tipos distintos de ARN, entre los cuales destaca el ARN mensajero, de transferencia, ribosomal, etc. Y lo importante es que el ARN no tiene timina y tiene uracilo en su reemplazo, ¿ok? Y el ADN no tiene uracilo y tiene timina, ¿ok? Bien rapidito esto, las enzimas, pasando a un tema totalmente distinto, ya terminamos las biomoléculas, por un efecto horario, ¿no es cierto? Vamos a pasar a un tema importante y quiero saber si les quedó alguna duda muy grande con alguno de los temas que pasamos anteriormente para así no seguir. A ver, en el ARN en vez de timina, sí, es uracilo, y el enlace de las hebras de ADN es fosfodiéster, ¿ya? Que es un enlace que une básicamente un grupo fosfato entre medio de dos ésteres. Eso es materia de química, ¿ya? Y el esterol, o los esteroles en general, son lípidos que tienen una organización molecular particular que no es lineal, sino que es cíclica, dividida en 4 anillos distintos, y del cual se origina el colesterol, el ergomasterol y todos los lípidos de esa familia, ¿ya? Anfipático es una molécula que tiene un extremo polar, es decir, que es hidrofílico, le gusta unirse al agua, e hidrofóbico, que quiere huir del agua.
y el ejemplo de esto son el colesterol y los fosfolípidos. ¿Ok? Entonces vamos a seguir. Ahora vamos a hablar de las enzimas, ¿no es cierto? Las enzimas son biocatalizadores positivos. Esto significa que aceleran las reacciones químicas y vienen de un origen biológico. ¿Cómo actúa una enzima? Las enzimas actúan disminuyendo el concepto de energía de activación, que es la cantidad de energía que requieren los reactantes para poder formar el complejo activado y poder reaccionar para formar los productos. El 99% de las enzimas son proteínas de estructura terciaria o cuaternaria. El 1% restante son ARN, que se llaman ribosimas. Y lo importante es que las enzimas son específicas para un pH determinado y son específicas para una temperatura determinada. ¿Ya? Acá tenemos una enzima, ¿no es cierto? Un diagrama que representa una enzima que tiene un espacio donde ocurre la reacción química de la enzima que se llama sitio activo. ¿Ya? Cuando los productos, ¿no es cierto?, son específicos para una determinada enzima, o mejor dicho, una enzima es específica para determinados productos, estos productos pasan a llamarse sustratos. El sustrato para una enzima determinada. ¿Ya? La teoría antigua de la llave de cerradura ya se ha dejado un poco de emplear, puesto que se ha visto que el que un sustrato ingrese a una enzima, en particular, es una probabilidad. Por lo tanto, mientras más sustrato haya, más alta es la probabilidad de que ocurra esta reacción y, por lo tanto, más probabilidad hay de que los productos se obtengan con mayor rapidez. ¿Ya? ¿Cómo es la reacción de una enzima? Es así. Yo tengo mi enzima, ¿no es cierto? Y este es un sustrato determinado para esta enzima. Acá, por ejemplo, podrían poner perfectamente que esta enzima es una lactasa y esto es una lactosa. Esta enzima está libre y este sustrato también está libre y se unen para formar un complejo que se llama enzima-sustrato. ¿Ya? Luego ocurre la reacción química y se forma un complejo que se llama enzima-productos, creativamente, ¿no es cierto? Ocurre la reacción y de los sustratos obtengo los productos de la reacción. Y finalmente se liberan los productos y la enzima se libera nuevamente para poder ocurrir la reacción. ¿Ya? Así que, básicamente eso, una enzima modula la reacción química disminuyendo la energía de activación. Y la energía de activación es la cantidad de energía que requieren los reactantes para poder formar un complejo activado. Sin una enzima, muchas de las reacciones que ocurren en el organismo no podrían ocurrir. Y eso es lo interesante y lo bonito, que hayan enzimas que son específicas para sustratos determinados. ¿Ya? La enzima es un complejo que en rigor vibra constantemente y el sitio activo va variando su conformación, y el hecho de que se forme el complejo enzima-sustrato es producto de la probabilidad de que justo en un cambio enzimático estructural justo entre un sustrato mejor acoplado. Y es por eso que hay enzimas que tienen mucha probabilidad de que se una a su sustrato, puesto que las enzimas están fabricadas para el sustrato en sí. ¿Ya? Entonces, esto es una representación de lo que les acabo de decir. En rojo tienen una reacción, ¿no es cierto?, que es C6H12O6, una hexosa, más oxígeno, que probablemente es glucosa, ¿no es cierto? Sin enzima, la energía de activación que requiere es muy alta y probablemente esta reacción nunca va a llegar a ocurrir. Mientras que con enzima, esta energía de activación es mucho menor, por lo tanto, ustedes saben que mientras menor es la cantidad de energía que se requiere, más fácil es que ocurra la reacción. Y en biología, más fácil que ocurra es igual a más rápido. Y en muchos casos, más fácil que ocurra es igual a posible que ocurra, ¿no es cierto? Hoy en día sabemos que la respiración celular es imposible que ocurra si es que no intervienen enzimas en el proceso. ¿Ya? A ver, entonces acá pueden ver que se liberó energía, ¿no es cierto? Esto es parte de lo que es un modelo de una reacción química básica. Y esto sí me importa y es muy importante. ¿Ya? En este gráfico de arriba podemos ver en el eje Y, ¿no es cierto?, la actividad de la enzima en porcentaje, y en el eje X podemos ver el pH, que va desde 0 a 7 y de 7 a 14. ¿Ya? A ver,
¿Qué significa esto? Fíjense que la enzima que está en azul tiene su pic de actividad máxima en un pH muy ácido, mientras que la amarilla tiene este pic en un pH neutro y la verde tiene este pic en un pH alcalino. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Si seguimos la curva de la enzima azul, que podríamos, por ejemplo, ponerle un apellido, podríamos decirle que esta enzima es una pepsina, ¿no es cierto? Que es una enzima de los jugos gástricos que está entrenada para, o está fabricada para actuar en pH muy bajo. Fíjense que el máximo de actividad está en pH bajo y a medida que subimos el pH, esta enzima empieza a perder actividad hasta que ya no tiene actividad. Lo mismo pasa con esta enzima. Esta enzima, que tiene su actividad óptima en pH 7, si la llevamos a un medio ácido, pierde su actividad, y si la llevamos a un medio alcalino, también pierde su actividad. Y esta verde, ¿no es cierto?, que podría ser una enzima pancreática, por ejemplo, tiene su rango óptimo en pH alcalino, pero en ninguno de los otros pH va a actuar de buena manera. Esto significa que como la mayoría de las enzimas son proteínas, son sensibles al pH, y el pH en todas las proteínas, pero en particular en las enzimas que estamos analizando, pueden generar un fenómeno que se llama desnaturalización, que significa, al final, a fin de cuentas, romper la estructura o alterar la estructura de una proteína y obviamente alterando la función que tiene esta proteína, en este caso alterando la actividad enzimática, ¿ya? En pH 7 pueden actuar una serie de enzimas, ¿no es cierto? Por ejemplo, las enzimas del citoplasma pueden actuar perfectamente ahí, caspasa, la anhidrasa carbónica, etcétera. Y a pH alcalinos, las enzimas pancreáticas en particular, ¿ya? Y en cuanto a la temperatura es exactamente lo mismo. Si nosotros le damos un shock térmico a una proteína, obviamente estamos administrando tal cantidad de energía a una proteína, a una estructura, que la vamos a romper. Y para que ustedes sepan, la desnaturalización por calor es mucho más violenta que la desnaturalización por pH. Y es por eso que si ustedes tienen un trozo de carne y le echan limón encima, tarda mucho más en ponerse un color grisáceo con limón que tirando el mismo pedazo de carne a un sartén. ¿Ya? Ese es un ejemplo claro de desnaturalización proteica. ¿Ya? Y ahora, como pueden ver, las enzimas en general tienen un rango óptimo de actuar entre los 35 y los más o menos 42 grados, 41 grados. ¿Ya? Si yo me disminuyo mucho esta temperatura, voy a hacer que el movimiento electrónico que tiene la estructura de la proteína, de la estructura de la enzima, baje, y por lo tanto baja su actividad. Y si yo caliento una enzima y la hiervo, obviamente la rompo, y ya aunque la enfríe, ya no tengo esta actividad nuevamente. ¿Ya?
¿Volvió? Ya. Confírmeme si están. Ya, buenísimo. Ya. Ya, ahora sí. Pucha, perdimos un ratito. Vamos a tratar de hacerlo más corto posible en lo que queda, ¿ya? Ya perdí hasta el hilo, así que vamos a saltar la diapo. Ya, entonces, formas de inhibir las enzimas. Existen inhibidores competitivos e inhibidores alostéricos, ¿no es cierto? Los inhibidores competitivos son los que compiten por el sustrato y son reversibles en general. Y los alostéricos son generalmente irreversibles. Los alostéricos en general actúan en un sitio que no es el sitio activo de la enzima y los competitivos se parecen al sustrato. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Si yo agrego un inhibidor que compite por el sustrato, la manera que yo tengo de inhibir o de revertir esta situación es agregando más sustrato, puesto que los dos compiten por el sitio activo de la enzima. Mientras que si yo utilizo un inhibidor irreversible, por diversos motivos, se va a unir de forma irreversible a la enzima y nunca más esa enzima va a volver a actuar. ¿Ya? Y finalmente, ¿qué son estas curvas? Dado que esta PSU va a tener muchas curvas, así que vamos a ir entrenándonos un poco en la lectura de curvas. ¿Qué les quiero decir yo? Una enzima normal en esta curva está en la curva negra, ¿no es cierto? En el cual yo acá en la X tengo la concentración de sustrato y acá tengo la velocidad, siendo acá la velocidad máxima de la enzima, y acá la velocidad en la cual el 50% del sustrato, la concentración de sustrato alcanza el 50% de la velocidad máxima, ¿ya? Si yo agrego un inhibidor competitivo, es decir, que se parece al sustrato, voy a tener la misma velocidad máxima al fin de cuentas, pero a diferente km. Es decir, en palabras simples, yo puedo obtener igual la velocidad máxima de la enzima, pero yo tengo que agregar mucho más sustrato para poder desplazar al inhibidor. ¿Ya? Mientras que el inhibidor que no compite por el sustrato tiene la misma km que una enzima normal, es decir, alcanzo el 50% de la velocidad máxima a la misma concentración, pero la velocidad máxima nunca va a ser la de la enzima normal, sino que siempre va a estar más abajo. ¿Ya? Entonces... pensé que se había caído de nuevo. Ya. Ya, perfecto. Vamos a seguir entonces. Repasando esta curva, la enzima normal, ¿no es cierto? El inhibidor que compite por el sustrato llega igual a la velocidad máxima de la enzima, pero requiere más concentración del sustrato para desplazar el inhibidor. Y el inhibidor que no compite por el sustrato va a bajar la velocidad máxima de la enzima. Por lo tanto, independiente de la concentración del sustrato que yo le agregue, nunca voy a volver a obtener la misma velocidad que tenía antes esa enzima. ¿Ya? Por lo tanto, inhibición alostérica en curva azul, inhibición competitiva en curva roja. Y en curva negra, la enzima normal. ¿Ok? Entonces, dado que ya estamos más o menos llegando al final de la primera mitad, vamos a ir a la pregunta desafío de la clase de hoy. ¿Ya? Básicamente, ¿de qué se trata? La pregunta que yo les hago es: la fructosa, la glucosa y la galactosa son hexosas. Por lo tanto, la fórmula de todas estas es C6H12O6. Ahí estamos viendo, ¿cierto? Entonces yo les hago la pregunta: ¿por qué razón son todas diferentes?
por qué la fructosa, la glucosa y la galactosa son diferentes si tienen la misma fórmula química. ¿Ya? Les doy 5 minutos para que volvamos y tratemos de avanzar lo más posible en lo que nos queda. ¿Ya? Nos vemos en un ratito. Ok. Entonces, en honor al tiempo, yo creo que vamos a seguir, ¿no es cierto? La respuesta entonces, como muchos están discutiendo, que me alegra que estén discutiendo, es muy parecida a la que están dando, y acá tienen la respuesta. Esta es la glucosa, esta es la galactosa y esta es la fructosa. Como pueden darse cuenta, la glucosa y la galactosa son aldohexosas. Eso significa que tienen un grupo funcional aldehído. Mientras que la fructosa es una cetoxosa, es decir, tiene un grupo funcional cetona. Además, pese a que todas son hexosas, son isómeros en muchos de ellos e incluso algunos de ellos son epímeros, es decir, que son exactamente iguales pero solamente cambia una posición de un determinado átomo. ¿No es cierto? Que en este caso vendría a ser, por ejemplo, la galactosa con la glucosa. Son exactamente iguales. Sin embargo, en el carbono 3, el OH que está al lado izquierdo y el H al lado derecho, que en este lado es igual, abajo los tengo intercambiados. Eso se llama es ser un epímero, ¿ya? Y eso, solamente esa propiedad, le otorga propiedades muy diferentes tanto a la glucosa como a la galactosa. ¿Ya? A ver,
yo no tenía contemplado que tuviéramos el problema técnico, así que yo creo que no vamos a alcanzar a ver toda la materia de la clase, porque si no sería muy, muy flat y yo creo que en realidad no se lograría el objetivo, que al final es que aprendan, ¿ya? Lo que vamos a ver ahora es célula. Vamos a tratar de abarcar lo más importante, el tema de membrana plasmática y de transporte. Yo creo que lo vamos a dejar para la próxima semana. Para la próxima clase, al principio, vamos a ver lo que nos faltó esta clase. Y los 15 minutos que nos quedan de clase, vamos a tratar de ver los conceptos básicos de célula y vamos a tratar de ver lo que es la especialización celular y la organización en la materia biológica, ¿ya? Por lo tanto, vamos a partir al tiro. Antes de hablar de microscopía, tenemos que entender lo que es la teoría celular. La teoría celular es una serie de postulados que hicieron distintos científicos, Snyder, Virchow, Schwann, entre otros, en que hablan que la célula es la unidad fisiológica, morfológica y reproductiva de todos los seres vivos. Esto significa que es la unidad que promueve la funcionalidad de un organismo, que promueve la forma del organismo y que además es la encargada de generar la reproducción de estos organismos. Hablemos un poco de microscopía en términos bien sencillos, ¿no es cierto? Lo que ustedes ven ahí es un microscopio óptico del tipo compuesto, ¿no es cierto? Acá tienen su representación esquemática, que básicamente utiliza un haz de luz que pasa por una serie de espejos por una serie de lentes para poder amplificar una imagen que generalmente llega hasta las 1000 veces de aumento utilizando el lente de inmersión. Acá ustedes tienen la fuente de luz, ¿no es cierto? Un condensador que, valiendo la redundancia, condensa la luz hacia un punto en particular. Acá tienen un revólver, ¿no es cierto?, que tiene una serie de lentes objetivos en su interior, que va desde 4 por hasta 10 por, 40 por y 100 por, ¿no es cierto? Y esta imagen va hasta unos espejos que llevan lo que está pasando por todo el haz de luz hasta los lentes oculares que tienen una amplificación de 10 por. Por lo tanto, en realidad este es el microscopio óptico que utilizamos generalmente para ver tejidos y es uno de los más simples y amigables de utilizar, ¿ya? ¿Hay otros microscopios? Sí. Esta es la imagen que genera un microscopio óptico compuesto simple, ¿no es cierto? Es un epitelio que muestra cilios, ¿no es cierto?, en la flecha. Y estas son imágenes del microscopio electrónico, ¿no es cierto? En el lado izquierdo vemos una imagen, una microfotografía electrónica de transmisión en la cual permite distinguir estructuras celulares, ¿no es cierto? Y a este lado vemos una microscopía electrónica de barrido que permite distinguir estructuras tridimensionales pero superficiales. La resolución del microscopio electrónico de barrido es un poco menor que la de transmisión. Sin embargo, es bastante interesante poder estudiar las estructuras. Por ejemplo, acá podemos ver mitocondria y podemos ver el retículo endoplasmático rugoso. Y el microscopio que tiene más potencia hoy en día es el microscopio de fuerza atómica, ¿no es cierto?, que utiliza una serie de tecnologías de alta complejidad que permiten visualizar imágenes en picómetros, ¿ok? Y lo que ustedes están observando acá es una membrana plasmática que tiene receptores proteicos y canales, ¿no es cierto?, puestos en su superficie. Y acá podemos ver algunos que tienen incluso moléculas que están unidas a ellos, ¿ya? Hablemos un poquito de morfología celular. Una célula, en términos bien simples, es una unidad de organización, ¿no es cierto?, que es fundamental, como bien dice la teoría celular. Para que exista una célula en términos súper simples necesito una membrana plasmática, ¿no es cierto?, que delimita la superficie de la célula y los compartimentos, un citoplasma que viene a ser todo el compartimento intracelular y un núcleo que almacena la información genética o el material genético. En términos bien importantes tenemos un grupo de células que tiene un núcleo definido que se llaman células eucariotas, ¿no es cierto? Los organismos son los eucariontes, no las células. Eu viene de verdadero y carion viene de núcleo, de nuez. Por lo tanto, eucarión significa núcleo verdadero.
mientras que las procariotas no tienen núcleo, ¿no es cierto? Y por eso se llaman procarion, ¿no es cierto? Antes del núcleo. Esto es bien importante porque tienen propiedades bien diferentes unas con otras. Si nosotros hablamos de las células procariotas, por ejemplo, vamos a tener primero que no tiene núcleo ni tiene sistemas intracelulares delimitados por membrana, ¿no es cierto? No tiene organelo. El material genético de las células procariotas está organizado en una molécula de ADN circular que se encuentra en el centro de la célula y también puedo encontrar distintos fragmentos, ¿no es cierto?, de material genético que son muy importantes, que se llaman plásmidos, que están flotando en el citoplasma de las bacterias. También voy a encontrar, ¿no es cierto?, ribosomas que están acá, que son más pequeños que los ribosomas de las células eucariotas. Voy a tener membrana plasmática, por supuesto, como los componentes básicos que hablamos antes, y en general las células procariotas tienen una pared celular que las delimita, que está formada por una molécula que se llama peptidoglicano. En algunas células procariotas está mucho más desarrollada que en otras, ¿no es cierto? Pero eso es materia del módulo electivo. Por fuera, algunas bacterias también pueden generar una capa de mucopolisacáridos que se denomina cápsula. Y por supuesto, todas las adaptaciones que tienen las células procariotas, como flagelos, fimbrias, etcétera, que vamos a ver después. Como dato interesante es que las células procariotas, como antes, a diferencia de lo que se pensaba antes, sí tienen un citoesqueleto, ¿no es cierto?, que está formado por unas proteínas con nombres bastante irrelevantes para la clase de hoy, para los objetivos, pero que cumplen funciones análogas a las células, a las proteínas que conforman el citoesqueleto de las células eucariotas. ¿Ya? En cuanto a la célula eucariota, nosotros dijimos que tiene un núcleo delimitado, ¿no es cierto?, que se puede ver. Es una célula mucho más compleja desde el punto de vista funcional y estructural que una célula procariota. Son más grandes y además existen dos grandes tipos. No vamos a analizar la de los hongos, ¿no es cierto?, ni los protozoos. Vamos a analizar las células eucariotas animales y las células eucariotas vegetales. Las células eucariotas vegetales, a diferencia de las animales, tienen una pared celular rígida por fuera, formada por celulosa, ¿no es cierto?, que es un polisacárido hecho de beta-glucosa, que le confiere propiedades estructurales muy importantes. Y además, esta pared celular de los vegetales tiene comunicaciones, ¿no es cierto?, unas especies de poros que se llaman plastodesmos. ¿Ya? Y además, existen una diferencia en cuanto a comparación de organelos que las vamos a ir comentando más adelante. ¿Ya? Entonces, ¿qué es un organelo? Son estructuras celulares con funciones especializadas que están suspendidas en el citoplasma de una célula eucariota. Es una definición del 2008, ¿no es cierto?, que salió en la revista Current Biology. Típicamente, los organelos que nosotros estamos acostumbrados a definir están rodeados por una membrana simple o una membrana doble. ¿Ya? Bueno, por lo tanto, para efectos de la PSU, tenemos organelos de membrana simple, de membrana doble y aquellos que no tienen membrana, que también pertenecen a la familia de los complejos supramoleculares. ¿Ya? Hablemos un poco de los organelos bien rápido porque nos queda poco tiempo. En cuanto al núcleo y el nucleolo, el núcleo es un organelo o un compartimento en rigor de doble membrana, ¿no es cierto?, en el cual tiene como función principal almacenar el material genético nuclear, es decir, almacenar el ADN o el DNA. En el interior del núcleo, ¿no es cierto?, vamos a encontrar una zona que se llama nucleolo, que es una zona más densa, que no es un organelo aparte, sino que es una zona del núcleo que tiene como función principal ser una zona donde se está sintetizando la mayoría de los ARN ribosomales de la célula eucariota. Acá hay un ejemplo de tinciones por fluorescencia de células cultivadas de núcleo. En cuanto al retículo endoplasmático rugoso, ¿no es cierto?, que viene a ser esta parte de acá, se llama rugoso porque en su membrana están adosados ribosomas que le dan una apariencia rugosa. ¿Ya? El retículo endoplasmático rugoso es un organelo de membrana simple que está en íntimo contacto con el núcleo y que tiene como función principal la modificación primaria de las proteínas. Es decir, acá comienza la síntesis del N-oligosacárido y del procesamiento inicial de las proteínas post-síntesis. El otro lado del retículo endoplasmático, que no tiene
ribosoma se llama retículo endoplasmático liso. Y el retículo endoplasmático liso tiene como función principal la síntesis de lípidos, la detoxificación celular y es un almacén de calcio, y el mejor ejemplo acá se ve en el retículo sarcoplásmico de los miocitos, ¿no es cierto?, que participan en la contracción muscular. En cuanto al aparato de Golgi, o complejo de Golgi, ¿no es cierto?, es un órgano que tiene una forma, como ustedes pueden ver acá, dividido en cisternas, ¿no es cierto?, y tiene 3 funciones estrella: la modificación, la distribución y la exportación de proteínas. ¿Ya? Acá las vesículas llegan por una cara que se llama cara cis, ¿no es cierto?, que apunta hacia el núcleo, se procesa y salen las proteínas listas por la cara trans. ¿Ya? En cuanto a las mitocondrias, los organelos que se llaman plastos o plastidios y las vacuolas, hay que destacar que las mitocondrias y los cloroplastos son organelos de doble membrana. ¿Ya? Me dicen por interno que puedo pasarme en 15 minutos, así que agradezco los 15 minutos. Con eso quizás podamos terminar lo que tenemos. ¿Ya? Síntesis, como están discutiendo, es sintetizar y es fabricar. ¿Ya? En biología nosotros hablamos de síntesis cuando fabricamos algo. Como decía, las mitocondrias y los cloroplastos son organelos de doble membrana que poseen material genético propio, tienen ADN en su interior, y en el caso de las mitocondrias participan en la producción de energía celular en forma de ATP, y en el caso de los cloroplastos hay distintos tipos. Por ejemplo, acá están los cloroplastos, que se llaman así porque poseen clorofila, que es un pigmento verde. Pero también pueden tener otras cosas. Por ejemplo, un amiloplasto que creativamente tiene almidón, un oleoplasto que creativamente tiene ácidos grasos o lípidos sintetizados en la planta, y los proteinoplastos, que es un almacén de proteínas, y los cromoplastos también. Entonces, recuerden que las vacuolas en las células vegetales son mucho más grandes y tienen una función mucho más importante que las vacuolas en las células animales, puesto que los vegetales, el sistema que tienen de almacenar agua, y como dependen mucho de agua, tienen que almacenar agua y electrolitos, ¿no es cierto?, sodio, cloro, potasio, etcétera, en un organelo de membrana simple que viene a ser una vacuola. ¿Ya? Eso. En cuanto a los lisosomas, el lisosoma, ¿no es cierto?, hay un lisosoma primario y secundario que no tiene mayor importancia. El lisosoma es un organelo de un pH ácido de membrana simple, es como una vesícula, ¿no es cierto? Acá pueden ver en una microfotografía de microscopía electrónica de transmisión, en el cual se ve muy bonito el aparato de Golgi, como pueden verlo acá. Y acá se ve el lisosoma. ¿Ya? En cuanto a esto, el lisosoma tiene una serie de enzimas hidrolíticas. Esto significa que al lisosoma llegan todos los productos que la célula se comió para ser digeridos. Hidrolítica significa romper agregando agua. Y todos los enlaces glucosídicos, peptídicos, ¿no es cierto?, si ustedes le agregan agua, los rompen. ¿Ya? Por eso la hidrólisis de proteínas, de carbohidratos y de otras moléculas se lleva a cabo en los lisosomas para obtener sus constituyentes monoméricos. Entonces, lisosoma, digestión celular. En cuanto a los peroxisomas, siempre al pobre peroxisoma le asocian el peroxi con peróxido de hidrógeno y hasta ahí quedó. Pero lo cierto es que tiene una serie de funciones bastante interesantes. Primero, como estructura, acá ustedes ven otra microfotografía electrónica de transmisión, donde se ve el aparato de Golgi, ¿no es cierto? Y acá se ve un peroxisoma, que es un poco más pequeño que un lisosoma, con también un centro cristalino, ¿no es cierto? Un núcleo cristaloide. Dentro de las enzimas que tienen los peroxisomas destaca la catalasa, ¿no es cierto?, que es la enzima que degrada el peróxido de hidrógeno a agua, ¿no es cierto?, y a hidrógeno. Y existen una serie de otras enzimas que son bastante importantes. También se ha visto que regula la síntesis de ácidos grasos de cadena larga a media y cómo se transportan a la mitocondria.
Otras enzimas son bastante importantes en los peroxisomas vegetales, ¿no es cierto? Hay enzimas que participan en la reducción del del estrés oxidativo y en la defensa contra algunos hongos. Por lo tanto, es un organelo bastante interesante. Pero quédense con la función, ¿no es cierto?, que participa dentro de la regulación del estrés celular mediando la anulación de lo que es el peróxido de hidrógeno. Y en cuanto a los complejos supramoleculares, destacan esencialmente los componentes estructurales del citoesqueleto, ¿no es cierto? El citoesqueleto es toda esta red proteica que le da forma, el sostén mecánico y la resistencia mecánica a la célula, porque si no la célula sería una gota que se deshace, ¿no es cierto? Y acá tenemos tres tipos de filamentos distintos: los microfilamentos o filamentos de actina, los filamentos intermedios, por ejemplo el colágeno, la bimentina, etc., y los microtúbulos, ¿no es cierto?, que son polímeros de tubulina. No vamos a hablar de sus propiedades porque la verdad para la PSU no es muy importante. Y el ribosoma, ¿no es cierto?, que también es un complejo supramolecular porque ninguno de estos tiene membrana, ¿ya? El ribosoma tiene dos subunidades y se encarga de la síntesis de proteína. Y los centriolos, ¿no es cierto?, que son estos complejos, ¿no es cierto?, que aparecen acá, son súper importantes para la organización de los microtúbulos. Por eso dice acá MTOC, de centro organizador de microtúbulos. Y son muy activos, ¿no es cierto?, en la mitosis formando el uso mitótico. Ya. Hasta ahí terminamos lo que es los componentes de la célula, ¿no es cierto? Es una pasada nuevamente utilizando la palabra flash, pero, porque es materia que ya deberían saber. ¿Ya? Esto es como un repaso, pero por eso estamos diciendo las características más importantes para que a todos nos quede más o menos claro. En cuanto a especialización celular, este es un tema nuevo dentro de lo que agregaron al temario, ¿ya? En cuanto al concepto de especialización celular, significa la adopción de morfología y fisiología específica que se determina tanto por la filogenia del organismo, ¿no es cierto?, tanto como por el medio ambiente donde ese organismo vive, ¿ya? Exacto, como preguntan en el chat, las partes del ribosoma, el ribosoma está compuesto por ARN ribosomal, se me había olvidado mencionarlo, muchas gracias por la sugerencia. Se forman en el nucleolo y se exportan, y donde se conjugan con proteínas y enzimas para formar las subunidades mayores y menores del ribosoma, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las especializaciones celulares más interesantes que yo les quiero comentar? Principalmente las especializaciones celulares en el aspecto de organismos unicelulares, ¿no es cierto?, que solamente están formados por una sola célula, son las que aparecen acá, que son los cilios y los flagelos. Acá hay un protozoo, ¿no es cierto?, que es una célula eucariota que forma organismos unicelulares, que está lleno de cilios alrededor que son capaces de moverse. Y los cilios, en su interior, tienen un cuerpo basal que es muy parecido a un centriolo, ¿no es cierto?, y que hacia afuera protruyen microtúbulos que están conectados con proteínas que hacen que se mueva de esta manera, y eso genera que el cilio se mueva así. ¿Ya? En cuanto a los flagelos y los cilios, la diferencia entre los dos es el batido que tienen. El flagelo tiene un movimiento más helicoidal, como por ejemplo el flagelo de los espermatozoides, mientras que el cilio tiene un barrido un poco más caótico, ¿no es cierto?, y tiene un barrido parecido a un látigo, ¿ya? En cuanto al flagelo bacteriano, o mejor dicho, el flagelo procariota, es bastante o totalmente diferente al flagelo de una célula eucariota. Mientras el flagelo eucariota está compuesto por microtúbulos, cuerpos basales, etc., el flagelo procariota es muy complejo, es realmente un motor que rota, ¿no es cierto?, esto que está acá, esta es la membrana plasmática, y el flagelo hacia afuera, como por ejemplo aparece acá, como por ejemplo en las bacterias como la Escherichia coli, y este motor hace que el flagelo gire y eso permite a la bacteria desplazarse. ¿Y qué pasa en los organismos pluricelulares, en los organismos que están compuestos por muchas células? En este caso, la especialización celular se genera a través de la diferenciación celular, que es un proceso muy complejo que solamente vamos a mencionar porque ya no lo vamos a ver como estaba en los temarios anteriores,
en el cual yo tengo una célula que tiene todo un potencial para formar un organismo completo, que se denomina una célula totipotencial, ¿no es cierto?, que a través del silenciamiento de distintos genes, yo puedo generar distintas células y así sucesivamente hasta llegar a células multipotenciales que pueden generar distintos tejidos, ¿ya? O distintas células en realidad. Acá interviene el concepto, como bien dicen en el chat, de células madre, ¿ya? Una célula totipotencial viene a ser un cigoto, ¿no es cierto?, que es el producto de fusión de un espermatozoide con un ovocito 2, que tiene todos los genes activados. Si yo silencio alguno, por ejemplo, el gen A lo silencio y dejo el B, formo esta célula roja y estrellada, que viene a ser una célula pluripotencial, puesto que ya no puedo formar organismos nuevos, sino que puedo formar órganos completos o sistemas completos. Si yo aún así voy silenciando y activando esta célula pluripotencial, reduzco aún más mi potencial para formar organismos completos y me dirijo hacia un camino de la especialización de la célula. Por ejemplo, para formar una célula madre de la médula ósea, que va a formar células precursoras de la sangre y las células de la sangre propiamente tal. Y por lo tanto, en cuanto a organización, ¿no es cierto?, estas células se organizan en 4 tejidos fundamentales del organismo, que son el tejido epitelial, que recubre superficie, el tejido conectivo, que tiene una serie de funciones, conecta cosas, la sangre es un tejido conectivo, el tejido adiposo, donde están los lípidos, es un tejido conectivo, el tejido muscular, que tiene como estrella la contracción, y el tejido nervioso, que tiene como función estrella la generación de impulsos nerviosos y la conexión eléctrica. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo importante? En los organismos pluricelulares se genera una diferenciación celular siguiendo este modelo. ¿Ya? Totipotencial, organismo completo; pluripotencial, sistemas y órganos; y multipotencial, tejidos y células que componen el tejido. Si falla una de las células más cercanas a la totipotencialidad, puedo generar que falle o que falte en el organismo que estoy formando un sistema o un aparato completo. Bien, como nos queda un poquito todavía de clase, creo que vamos a alcanzar a ver esto, entonces lo vamos a ver bastante rápido. Me gustaría, si es que quedó alguna duda, antes de pasar por la membrana plasmática y el transporte a través de ella. Sí, todo este PowerPoint y la clase van a estar disponibles para que ustedes las puedan repasar después. ¿Ya? Claro, es que las guías que están en la plataforma no están ajustadas al programa 2015. Pero de todas maneras, diferenciación celular sí está en lo que es organización tisular. Ahí lo pueden encontrar. ¿Ya? Entonces, bien rapidito vamos a hablar de la membrana plasmática, porque la diferenciación celular la pueden repasar después cuando esta clase quede grabada, pero nos quedan 7 minutos de clase, así que por eso en realidad vamos a apurarnos para tratar de terminar. ¿Ya? A ver, ¿qué imagen no entendieron? ¿Esa? Yo se lo voy a comunicar, ¿ya? Tranquilo con la disponibilidad del PowerPoint, yo se lo voy a hacer llegar. A ver, les voy a explicar esta imagen, ¿ya? Pero pónganme harta atención. Una célula totipotencial se forma cuando se une un espermatozoide con un ovocito 2, ¿no es cierto? Una célula totipotencial, como dice su nombre, tiene un potencial absoluto.
puede formar un organismo completo, si así lo desea, ¿ya? Esta célula, por ejemplo, tiene un gen A y B activados, que son solamente los dos genes que tiene. Es un ejemplo, ¿ya? A través de la diferenciación celular, por ejemplo, si yo tapo el gen A y solamente dejo el gen B, hago que esta célula, que era totipotencial, que tenía un potencial absoluto de generar un organismo completo, la dirijo hacia formar células que son de ser redondas y celestes a ser rojas y estrelladas. Y esta es una célula pluripotencial porque esta célula ya no puede formar organismos completos, pero solamente puede formar sistemas y órganos. Mientras que si yo silencio el gen B y solamente genero el gen A, voy a generar células hexagonales y verdes, ¿ya? Por lo tanto, el mensaje que tiene que dejar esta imagen es que a través del silenciamiento de algunos genes yo puedo generar poblaciones de células que son diferentes, ¿ya? Y eso es lo que ustedes tienen que llevarse para la casa. En cuanto a los tejidos que forman las células o los organismos pluricelulares, principalmente los animales, ¿ya? Son estos 4 tejidos que ya los comentamos: el tejido epitelial, que recubre superficie, el conectivo, que conecta y del cual forma parte la sangre y el tejido adiposo, el tejido muscular, que tiene como función estrella la contracción, y el tejido nervioso, que tiene como función principal la generación de impulsos nerviosos y potenciales de acción en forma de corrientes iónicas, ¿ya? Yo creo, chicos, que por la hora y por la cantidad de materia que hemos visto, lo que es membrana plasmática y lo que es transporte a través de la membrana plasmática lo vamos a ver la próxima clase, ¿ya? Porque creo que hemos visto mucha materia y creo que si la digo muy rápido no se va a lograr, y es muy importante entenderla para la prueba, ¿ya? Así que antes de irnos me gustaría mencionarles una información bastante importante, ¿no es cierto? Que es que, así como ustedes se están estresando ahora porque esta clase tiene mucha materia, no es la idea que se estresen, ¿ya? Los espíritus emprendedores entienden el valor de la vida, y la Universidad Mayor es la universidad para los espíritus emprendedores. Más información en umayor.cl. Entonces, ¿cómo habíamos quedado? Déjame ver, que me falló un poco la tecnología. Vamos a saltar un poco, esto es lo que íbamos a ver. Y vamos a llegar al fin de la clase, porque en realidad nos queda muy poquito rato, no hay problema, lo vemos en la próxima clase, porque en la próxima clase tenemos mucho más tiempo y es menos cantidad de materia. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado la clase. Yo sé que fue mucha materia y que en realidad siempre la primera clase es así, porque como es materia densa, son hartas moléculas, son hartos procesos, es un poco mareante. Esta clase va a quedar grabada y todo el material yo se lo voy a ir entregando. La próxima clase vamos a revisar la guía de refuerzo 1 y espero que muchos la hagan, porque con esa guía van a poder clarificar una serie de conceptos que les pueden haber quedado dudas en esta clase, ¿ya? Así que no juzguen que estoy enojado ni nada, porque mi cara es seria cuando estoy haciendo clase y tiendo a ponerme con cara de enojado, pero no estoy enojado en absoluto. Me gusta hacer clase y estoy muy contento de que me hayan dado la oportunidad de estar acá, ¿ya? Así que cuídense, mucha fuerza, estudien, ¿ya? Porque los vi muy cojos en algunos conceptos que son básicos, así que tienen que estudiar, ¿ya? Y eso, pues, ¿ya? Cualquier cosa postéenla en el grupo, y de los que no, vamos a ver alguna manera de poder hacer un Dropbox para poder compartir el material también, ¿ya? Así que eso, cuídense, que estén muy bien. Chao, chao.